Bienvenido, bienvenida a este tercer y último módulo. Si has llegado hasta aquí es porque tu proceso está yendo muy bien. Estamos esperando ya la respuesta de la orden o ya la tienes y te vas a dirigir hacia la entrevista clínica, hacia esa famosa entrevista que nos va a permitir acceder a una promesa laboral por parte de una empresa quebequense, un hospital de Quebec o una clínica de Quebec. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos para poder acceder a esta entrevista? Lo primero es que estemos realizando el proceso, es de vital importancia para cualquier hospital, cualquier servicio de reclutamiento. Y segundo, es que hayamos alcanzado un nivel de francés lo suficientemente alto para poder presentar la fase general y la fase específica o clínica que se compondrá de casos clínicos, de desarrollo de casos clínicos que veremos a continuación. Pero antes de eso, ¿qué es lo que necesitamos para poder acceder a esta entrevista clínica? Pues el primer paso es el currículum vitae. Tenemos que presentar un currículum bien estructurado que cumpla las normativas del CB canadiense y que permita al empleador tomar conciencia de tu experiencia laboral, de tu formación y sobre todo de tus competencias, que va a ser lo que más va a incidir ese reclutador. Tiene que ser redactado en función del tipo de empleo que queremos ocupar. No nos vale un currículum para todas las ofertas de empleo. Eso es un gran error que comete mucha gente y por eso nunca llegan a llamarlos. Entonces, tenemos que realizar o incidir en cambios en el currículum dependiendo de la oferta de trabajo a la que vayamos a postular. También decirte que este currículum tiene que estar redactado en francés. Bueno, ¿qué tipos de currículum tenemos? Tenemos el cronológico, el mixto y el de competencias. Mejor dicho, cronológico, competencias y mixto, que es una mezcla de los dos. Por eso lo he localizado en el medio para que tengamos claro que es un poquito del cronológico y un poquito del de competencias. Vamos a ver las características de estos currículum. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los consejos para redactar. Hay que ordenar los acontecimientos cronológicamente, iniciando siempre desde el más reciente hacia el más antiguo, para que nuestra experiencia laboral más reciente sea mucho más vistosa. Hay siempre que facilitar datos verídicos. No, no embellezcáis los currículum, no sirve de nada. Más vale ser preciso, conciso y sobre todo pues eh, dar la información verídica siempre, porque si no, si tendemos a embellecer y a aumentar nuestras competencias y a intentar hacer ver algo que no es, nos van a pillar en la entrevista clínica, porque se conforma realmente de nuestro currículum. Entonces, vale, por esa parte queda avisado. Hay que resumir el currículum en 1 o 2 páginas. Nada de 3, 4, 5 o 6 páginas, no, por favor. O sea, hay que sintetizar muy bien y hay que saber qué es lo que queremos plasmar en ese currículum. Tenemos que elegir cuidadosamente las palabras. Hay que utilizar un vocabulario simple y evitar los conceptos negativos sobre uno mismo. Es recomendable pedir una corrección del currículum a una persona pues, que domine el idioma. Sí que es verdad que podemos realizar ese currículum a través de nuestros conocimientos del idioma. También es importante, ¿no?, el llegar a este punto con un B1 avanzado para poder realizar esta estructuración de currículum y utilizar lo que son software de carácter gratuito, que dejaré los enlaces, dejaré lo que son pues fuentes de interés para vosotros, los cuales podéis utilizar pues, para comprobar, rectificar, conformar vuestro currículum de la manera más efectiva posible. Pero si tenéis a vuestro alcance una persona que pueda echarle un vistazo a ese currículum y detectar sobre todo problemas en la sintaxis o
esperemos que las faltas de ortografía sea algo que podáis manejar, pero algunas veces los traductores producen faltas en la estructuración de las frases y eso es lo que se tiene también que revisar y comprobar. Lo siguiente es que delimitemos claramente cada rúbrica. Objetivo de carrera, estudios, experiencia laboral, etc. Hay que evitar contradecirse. ¿Contradecirse con qué? Pues contradecirse con el CV, el currículum vitae, y la cover letter o la carta de presentación, ¿vale? Y no debemos usar expresiones o tonos de humor en la elaboración de estos documentos. Bueno, vamos a ver qué tipos de currículum podemos utilizar y en qué casos va a ser beneficioso o desaconsejable utilizar ese tipo de currículum. Vamos a ver el cronológico. Este describe la experiencia a lo largo del tiempo, de la fecha más reciente a la más antigua. Enfatiza sobre la diversidad de experiencia que ha adquirido una persona dentro del mismo sector, de la misma actividad. Y sobre todo, pues es un currículum que es adecuado para las personas que han tenido esa experiencia laboral en el mismo hospital, en el mismo servicio y que, digamos, pueden trazar una carrera regular, progresiva dentro de ese mismo servicio. Cuando hablamos del currículum funcional o el de competencias, ¿qué vamos a decir de él? Pues que principalmente destaca lo que tenemos que ofrecer. Va a resaltar competencias que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Habrá que describir dichas competencias empezando de la que más se ajusta a la demanda de empleo. ¿En qué caso se utiliza? Pues cuando tenemos poca o ninguna experiencia laboral, cuando hemos tenido varios empleos que no están conectados al dominio, que nos están pidiendo en esos momentos, cuando queremos insistir sobre talentos específicos nuestros o si queremos poner en valor competencias transferibles en el dominio profesional y que no tienen conexión con la experiencia pasada. Bueno, esa sería la diferencia entre el cronológico y el de funcional o de competencias. Pero tercero, que es un poquito de uno y un poquito del otro. Normalmente suele ser el más utilizado. Presenta las competencias de trabajo reagrupadas en orden cronológico del más reciente al más antiguo y se utiliza sobre todo cuando hemos hecho cambios frecuentes de empleo, cuando se tiene mucha experiencia en un dominio, pero se ha trabajado para varios empleadores. Ok, vamos a ver cuándo no debemos utilizar ese tipo de currículum. En el caso de del cronológico, pues cuando hemos cambiado mucho de empleo o existen largos periodos sin empleo que podrían ser difíciles de explicar. Cuando tenemos esos lapsos de tiempos en los cuales pues, no hemos tenido una actividad laboral, ahí es donde deberíamos evitar el cronológico. Cuando no se quiere dar importancia o mucha importancia al último empleo utilizado, o sea, ocupado, perdón. O cuando la conexión entre nuestra antigua experiencia profesional y el nuevo objetivo profesional es difícil de establecer. Ok, si pasamos al funcional, simplemente tendremos que evitarlo si queremos destacar nuestra progresión profesional. Si queremos hacer ver nuestra trayectoria profesional, ese currículum no es el más conveniente. Y el mixto, en este caso, no tiene contraindicaciones porque digamos que podemos llegar a modelarlo de la manera que a nosotros nos interesa con las indicaciones anteriormente mencionadas. ¿Qué partes tiene currículum vitae? Ahora lo veremos. Renseignement personnel, objectif de carrière, formation ou études, compétences reliées à l'emploi, expérience de travail, renseignements supplémentaires, centre d'intérêt et activités, références. Vamos a empezar con el primer punto, renseignement personnel. Os lo pongo en francés para que podáis digamos que escribirlo, estructurarlo con lo que son los títulos correctamente dichos o escritos. ¿Qué es lo que van a querer que pongamos en esos
en esos datos, ¿no? Personales que necesitamos aportar. Le nom, que es el apellido y nuestro nombre. L'adresse complète, nuestra dirección completa de nuestro país de origen. El número de teléfono, el domicilio, el celular, por favor ponerlo con lo que son los prefijos internacionales. La verdad es que no se van a poner en contacto con nosotros telefónicamente, pero bueno, es necesario ponerlo. El correo postal o el correo electrónico y la dirección web o la red social si ostentamos dominios en las redes. Es de especial importancia, sobre todo, pues dar visibilidad, sobre todo también si estáis haciendo a través de vuestras redes un apoyo o algo que sea de interés para la profesión. Primer punto. Segundo punto a tener en cuenta, objectif de la carrière. ¿Cuál es el objetivo de nuestra carrera profesional? ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué queremos alcanzar, ¿no? Con esta oferta de trabajo? Pues bueno, aquí lo tenemos. Resuma vuestro objetivo profesional o describa lo que desea hacer. Este objetivo tiene que estar parafraseado en una o dos frases máximo. No nos podemos extender. Este permitirá al empleador de saber qué clase de trabajo se busca, qué es lo que se desea, qué es lo que se quiere. Y sobre todo intentar destacar un punto fuerte con el empleo al que quiere postular. ¿De acuerdo? Vamos a, digamos que, reunir una lluvia de ideas, qué es lo que queremos sobre este proyecto de inmigración, qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Y con esa lluvia de ideas que vamos a apuntar, luego vamos a realizar 2 frases al máximo para definir ese objetivo de carrera que queremos tener, que queremos realizar a largo plazo con esta empresa a la que vamos a postular. Formación u étude. Aquí vamos a indicar los estudios generales y especializados que se ha realizado precisando el nombre de las escuelas y o establecimientos de enseñanza que ha frecuentado y la ciudad. Por lo tanto, nombre de la escuela o de la universidad y la ciudad y el país. Nivel de escolaridad y fecha en la cual ha obtenido sus diplomas. Es importante marcar el inicio y el final de los estudios y en caso de que la obtención del título no se haya realizado en la misma fecha de la finalización, pues también destacarlo. Cursos de perfeccionamiento, otras formaciones realizadas y que están relacionadas con el puesto de trabajo que quieren desempeñar, ¿vale? Y menciones especiales como becas y premios. También se incluyen todo en lo que es la rúbrica de la formación. Vamos a las competencias ligadas al empleo. Compétences reliées à l'emploi. Enumere las competencias que hacen de usted la persona indicada. Cuando más competencias tiene ligadas al puesto de trabajo que oferta, más llamaréis la atención. Y sobre todo, describa las competencias que ha adquirido en el encuadre de su trabajo remunerado, de su experiencia de voluntariado, de una formación o mismo de un pasatiempo. Tenemos que analizar la oferta de trabajo y ver qué es lo que esperan de nosotros. ¿Cuáles son las competencias que nosotros a través de los años hemos desarrollado y que puedan ser de interés para ellos? Muy importante. Lo mismo, nos ponemos a pensar, eh, lanzamos ideas, realizamos una lluvia de ideas y luego ya lo plasmamos sobre el currículum. Expérience de travail. Pues aquí nos dicen que tenemos que enumerar los empleos que hemos ocupado precisando cada uno de ellos. Nombre de empresa y el lugar de trabajo, la descripción del puesto de trabajo, la fecha de contratación y la fecha de cese del empleo. Las estructuras de fechas serán siempre año, mes y día. Año, mes y día. Y las funciones o tareas ligadas al empleo. Por favor, cuando nos ponemos a enumerar cuáles son nuestras funciones o nuestras tareas, no hace falta que pongamos debajo de ese hospital o de esa unidad a la que hemos trabajado, que pongamos 20 definiciones de funciones. Vamos a poner máximo 5. 5 bien, bien buscadas, bien estructuradas y en las cuales, si luego tenemos que aportar más información, la aportaremos en la entrevista clínica. Y vamos también a hablar
o a reflejar solo y únicamente los 5 últimos años de trabajo. No hace falta que nos remontemos 20 años atrás, porque los reclutadores solicitan lo que es la revisión de los últimos 5 años. Luego, posteriormente, podemos en la entrevista decir, vale, yo le he puesto los últimos 5 años porque uno no se puede extender en el currículum y meter un currículum de 20 páginas, ¿de acuerdo? Pero luego a la hora de enfrentar la entrevista con el reclutador en la fase general, ahí es donde nos podemos explayar, podemos explicar y podemos dar mucha más información. Seguimos. Mencionar las prácticas, su experiencia de voluntariado. Su experiencia debe de tener relación directa con el empleo al que postula. Mencionar únicamente las tareas más importantes o aquellas que son de preferencia y, como ya he dicho, no sobrepasar 5 funciones para cada empleo. En la entrevista ya daremos más explicaciones. Renseignement supplémentaire. ¿Qué es lo que podemos aportar como información suplementaria? Pues nos dice de examinar atentamente la oferta, que la revisemos, que la desglosemos y observar los detalles pertinentes que pueda añadir para apoyar la candidatura. Importante, importantísimo, las lenguas. Francés, inglés, español, portugués, todas las lenguas que dominemos, que tengamos conocimiento sobre ellas, pues vamos a especificar en qué nivel estamos, tanto de hablado como de escrito. Sí que es verdad que aquí tenemos que tener en cuenta que Canadá es francófono y anglófono, por lo tanto, esos dos idiomas son, por así decirlo, que necesarios en los procesos. Si vas a la parte de Quebec, pues será el francés, y si vas a la parte de Vancouver, pues será el inglés, ¿vale? Pero el conocimiento del idioma es un punto de gran inflexión para los reclutadores, así que, por favor, tenerlo en cuenta y ponerlo. Conocimientos de informática. Vamos, pues, a nombrar cuál es el software o el tipo de tecnologías que controlamos y vamos a estipular el grado de conocimiento que tenemos, pues nivel básico, intermedio, avanzado, etcétera. Nos dice también que podemos aquí aportar carta de calificación, sobre todo cuando se trata de asociaciones profesionales y si ello aplica a la profesión, en el cual esa carta tiene que precisar la calificación e indicar si uno es miembro de esa asociación o de la orden profesional. Vale. Últimos 2 puntos a tener en cuenta dentro de nuestro currículum. Centre d'intérêt et activité. Centros de interés y de actividades. Nuestros centros de intereses y actividades de ocio revelan muchos rasgos de referencias, o sea, perdón, de personalidad. Y eso puede atraer un poco la atención a los reclutadores. Daros cuenta que son personas con perfiles en recursos humanos y tienen una parte psicológica importante. Y todo lo que son las actividades de ocio dicen mucho de nosotros. Aparte de esto, también en el centro, en el apartado de intereses, yo ahí calificaría pues la disponibilidad de que podemos trabajar a turnos de mañana, tarde, noche, perdón. Em, bueno, eso también voy a hacer un pequeño inciso. Si estás planteando presentar una entrevista clínica y no vas a poder tener disponibilidad de turnicidad con el hospital, eso va a ser algo que va a suponer un problema, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, bueno, si a lo mejor tenemos una situación muy, 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 muy especial, muy específica y se lo comentamos al reclutador y este puede, digamos que, solucionar el problema, pero en la mayoría de los casos, en el 99,9%, vamos a tener que dar una turnicidad porque los puestos de mañanas no son susceptibles a ser cubiertos por personal recién llegado a los hospitales. Así que eso tenerlo en cuenta, porque si no estáis dispuestos a ello, pues, y no tenéis una causa muy justificada, en los hospitales no se van a prestar a ello. Referente al último punto, las referencias, reference. Vuestras referencias son las personas a las cuales un empleador potencial se dirigirá para obtener información respecto a ti o a usted, ¿vale? Por ejemplo, pues un antiguo empleador, una persona del colegio, de la universidad, una persona que ha trabajado contigo y todo eso, pues se puede
hay que evitar de mencionarlo en las referencias, ¿de acuerdo? En el currículum, sino que hay que tenerlo preparado en la entrevista y si lo solicitan o si ves conveniente, digamos que meter la coletilla para decir, vale, tengo estas referencias por parte de esta persona, por parte de este organismo, pues ahí en la entrevista es cuando lo tenemos que decir, no ponerlo como referencia propia en el currículum. Y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener autorización de esas personas a las que, digamos, mostramos como personas referentes. Bueno, dicho esto, la parte del currículum está cumplimentada y os dejaré muchos recursos, entre ellos os voy a dejar modelos de currículum descargables en Word para que podáis editarlos. Os voy a dejar también recursos de diccionario para buscar palabras en línea totalmente gratuitos y muy potentes. Os voy a dejar también un programa para corregir. Os voy a dejar también un enlace donde vais a poder buscar palabras y términos técnicos, etcétera, etcétera. Todo lo que yo vea conveniente que os pueda ayudar, os lo voy a facilitar para que podáis conformar vosotros mismos este currículum de forma óptima. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.